tenemos a Mao Zedong. Mao Zedong, este fue el presidente, se podría decir, primer ministro, no lo sé, pero fue el líder, fue uno de los líderes en la China comunista de hace varias décadas. Déjenme darles algunos datos sobre él. Él nació en Hunan, en China, en una familia campesina pobre. El 26 de diciembre, en 1893, él nació el 26 de diciembre del 93. En su juventud, parece ser que ya desde niño, presentó bastante interés en la política, como también en la justicia social y cosas por el estilo, más siendo una persona de una familia campesina que probablemente era pobre. Ya en su juventud, en 1921 se une al Partido Comunista Chino y tiene un papel bastante importante porque él es uno de los fundadores y es uno de los que más impulsó el desarrollo del Partido Comunista en China. Entre 1935, a partir de 1935, se realiza una marcha como tipo protesta. Esto es súper conocida, pueden encontrar documentales acerca de esto. Mao Zedong junto a otros comunistas hicieron una marcha alrededor del país en China, pidiendo, más o menos como una marcha protesta, pidiendo que se implemente un régimen comunista en China. Obviamente todo lo que recibió acerca de el comunismo y cómo se implementa y todo eso fue a partir de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética tenía lazos muy estrechos con China. El Partido Comunista Chino se establece lamentablemente, de verdad, lamentablemente, y ahora van a entender por qué lo digo. Se establece en 1949 en China y Mao Zedong pasa a ser el líder del país y presidente del Partido Comunista Chino. Después, lo que pasa es que en los años siguientes, este Mao Zedong, con los ideales comunistas, incluso le mandaron gente de la Unión Soviética para que lo asesore acerca de cómo implementar la ideología comunista marxista. Lo que pasa es que después de entrar al poder en 1949, él empieza a cambiar varias cosas con tal de implementar el sistema comunista. Para esto se empieza un movimiento llamado el Gran Salto Adelante, que hace referencia a las políticas que se estaban implementando desde 1950 en territorio chino. Este tenía como campaña hacer como una industrialización en el país, o sea, que haya mayor producción y demás, tal vez tener mejor tecnología y etcétera. Pero a la par de generar que haya más economía y generar más productos y todo eso, también hubo una colectivización agrícola masiva, es decir, colectivización agrícola masiva, en el sentido de que el gobierno es el que tenía el poder por sobre todo lo producido, o sea, todo tenía que pasar a ser del gobierno para después ser redistribuido. Ahora, lo que pasó con esto es que generó desastres tremendos. Antes de hablar de la gran hambruna que hubo en China, que fue la peor de la historia, por si acaso, déjenme darles estos datos más. Implementaron estas políticas con esto de el gran salto adelante, y lo que pasó es que las políticas fueron mal planificadas, supuestamente. Según yo, no fueron mal planificadas, simplemente es el comunismo como tal y ya está. Y los errores que cometieron llevaron a la hambruna y la muerte de millones de personas. En 1966, Mao lanzó la revolución cultural. El objetivo de esta revolución cultural era eliminar las influencias capitalistas. Por si acaso, hoy día China es uno de los países más capitalistas que existe. Pero bueno, lo que quería Mao Zedong, y por si acaso sigue siendo comunista China, supuestamente. El objetivo era eliminar influencias capitalistas y revitalizar el comunismo en China. Hubo, a raíz de este intento de Mao Zedong, una ola de violencia y persecución a gran escala en contra de los opositores. Mao murió el 9 de septiembre de 1976. Les recomiendo mucho ver algún documental sobre Mao Zedong. Es muy interesante su vida porque estaba loco, o sea, loco. Lo que ocasionó este tema del gran salto adelante fue que entre 1959 y 1961 hubo lo que ahora se conoce como la Gran Hambruna China. Esta parte de la historia de China sigue siendo censurada en China.
por si acaso. La gente sabe que hubo millones de personas que murieron de hambre en las calles y en sus casas, y aún así no se les permite hablar libremente sobre esto por si acaso. Estamos décadas después de que haya ocurrido esta hambruna terrible. Esta fue la peor hambruna de la historia. Y por mucho, sinceramente por mucho. Por eso les voy a dar algunos datos comparativos con otras hambrunas igual ocasionadas por gobiernos comunistas o por la implementación de políticas comunistas. ¿Qué fue este tema de la gran hambruna en China entre 1959 y 1961? Fue a causa directa de las políticas del Gran Salto Adelante. Segundo, los campesinos, estas ya son cosas prácticas que se llevaron a cabo, que se lograron implementar, que tuvieron efectos nocivos. Los campesinos fueron obligados a entregar sus cosechas al gobierno. Ahora, el problema de esto era que el gobierno tenía algo que se llama como cuotas, es lo mismo que pasa en Corea del Norte actualmente, que es el gobierno le impone a los campesinos cuánto tienen que dar. Y cuando van los oficiales de gobierno a los sembradíos y demás, tienen que mostrar que tienen un montón, que están cumpliendo con los objetivos. Bueno, pues resulta que los campesinos tenían tanto miedo de que los maten por no cumplir con las cuotas impuestas por el gobierno, que mentían, no les quedaba otra, mentían, decían, uy, tenemos este tanto. Si ven documentales, de nuevo, les recomiendo mucho porque es muy loco. Y no pasó hace tanto tiempo. Muchos de ustedes tienen papás que nacieron en estos años y tienen abuelos todavía que ya eran jóvenes en este tiempo. Pero lo que pasaba es que estos campesinos tenían tanto temor porque los podían matar o sancionar, multar y demás por no cumplir con las cuotas del gobierno, que literalmente hasta se traían cosechas de otros lados, se prestaban de otros campesinos solo para mostrar que tenían y después lo llevaban de vuelta al otro lugar. Entonces todo esto ocasionó que haya un reporte de sobreproducción que en realidad no había comida, pero en los reportes decía que sí. Y esto fue porque el gobierno los obligó y porque el gobierno los castigaba. O sea, los campesinos, obviamente, nunca voy a estar de acuerdo con que se mienta, pero imagínense que tu vida corra riesgo porque no produjiste porque no produjiste lo suficiente o lo que el gobierno te demanda. Entonces, bueno, esto es lo que pasó. Obviamente la narrativa de Mao Zedong en ese tiempo, incluso hasta ahora con el gobierno en China, es que también hubo desastres naturales, entonces también hubo pues cosechas que se dañaron con estos desastres. Ok, está bien, pero ese no fue el problema principal, no mientan. El problema principal era que ellos forzaron esta colectivización de toda la producción y después la gente se murió. El gobierno en China ocultó la magnitud real de la hambruna y reprimió la información sobre la escasez de alimentos durante la hambruna y después de la hambruna, y hasta el día de hoy se sigue reprimiendo esa información, por si acaso. Ahora, lo que quiero recalcar es que esta fue la hambruna más grande de la historia. No hay datos muy precisos, lamentablemente, porque el gobierno en China nunca quiso dar datos acerca de realmente cuánta gente murió, pero varios estimados dijeron que fueron entre 15 a 50 millones de personas. Ahora, para que se hagan a la idea, en Bolivia ni siquiera llegamos a 15 millones de personas. Ahorita tenemos 11 millones de personas en todo nuestro país. Imagínense que se mueran la cantidad de gente que entraría en 5 Bolivias. Literalmente, en 5 Bolivias. Imagínense que ahorita se mueran todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la cantidad de gente que se murió de hambre bajo el régimen comunista de Mao Zedong. Así que suena como que, bueno, la gente muere o lo que sea. Se murieron de hambre. Una cosa es morirse en una guerra, morirse de viejo, lo que ustedes quieran. Otra cosa es morirse de hambre. La gente, y de nuevo, les animo mucho, busquen documentales al respecto. Hay gente que todavía sobrevivió a este tiempo y hasta el día de hoy, bueno, ya es viejita y todo, y se les han hecho entrevistas. Hay algunos que cuentan que tuvieron que comerse literalmente a sus familiares muertos porque no tenían comida.
literal, y es lo mismo que está pasando en Corea del Norte. Hay personas que literal, o sea, perdieron a toda su familia, no tenían nada, absolutamente nada que comer, y bueno, tuvieron que comerse a sus familiares. O sea, realmente no puede ser más horrible. Suena sacado de una película de terror, pero es algo que pasó en la realidad bajo el régimen comunista de China en esa década 59 al 61. Incluso después siguió habiendo problemas, porque obviamente cuando hay tanta hambruna y no hay todavía alimentos, más los desastres naturales, bueno, que tampoco eran tan graves en relación a los desastres que ocasionó el régimen comunista o las políticas comunistas, aún así siguió habiendo problemas después, como con cualquier problema así político, guerra civil o lo que sea. Sí, hay una buena cantidad de gente que murió. Bueno, y todos los huérfanos que se quedaron sin padres porque sus padres se murieron de hambre. Bueno, si ven algunos reportes de lo que pasa en Corea del Norte actualmente, cuando hay esta cantidad de muertes a nivel de un país, literalmente ves gente muerta en las calles y pilas de gente muerta en las calles. Y esto es algo que cuentan la gente de China que logró sobrevivir este tiempo o que tiene recuentos de datos o recuentos de historias al respecto. Ahora, esta gran hambruna en China, ocasionada por el comunismo, déjenme decirles este dato más porque lo vi en un documental. Había gente de la Unión Soviética que estaba aconsejando a Mao Zedong, que lo estaba asesorando para implementar las políticas comunistas. Resulta que llegó un punto en el que se puso todo tan extremo y la gente se empezó a morir, que la misma gente de la Unión Soviética le pidió a Mao Zedong que no implemente las políticas comunistas de forma tan literal. Y Mao Zedong no quiso. Y a raíz de eso se murieron de 15 a 45 a 50 millones de personas. Así que, por si acaso, ese dato espero que les sirva de algo para ver cuán nociva es una ideología como el comunismo. Y que a la gente al final no le importa. Gracias por ver este video. Si te sirvió la información, te recomiendo que les des like a este video para apoyar este canal y también que te suscribas para nunca perderte un episodio nuevo.